relacionado primero, ¿qué viene a ser la enfermedad de esquizofrenia, no? Hoy en día muy común, mayormente en las personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces vamos a dar acá un pequeño concepto relacionado con la esquizofrenia. Cuando estamos hablando pues de esta enfermedad mental, ¿no? Como dice acá, es uno de los trastornos mentales más conocidos, ¿no? A nivel general. ¿Cuál es su principal? Un principal trastorno de tipo psicótico, ¿verdad? Donde distorsionan la mente de esos pacientes. También es una enfermedad, como dice acá, que va a afectar aquí a la persona, de su modo de cómo piensa esa persona, en la manera como se siente, cómo se comporta relacionado con la conducta y el comportamiento de nuestro paciente. ¿Cierto? En otras también nos dicen, no, la esquizofrenia también puede aparecer como si hubiera perdido. En este caso, las personas salen de su contexto real, no se ubican, ¿no? Como dice acá, tienen un pensamiento incluso desorganizado. Es como para ellos, por ejemplo, más común la enfermedad es la esquizofrenia paranoide, la más vista, ¿verdad? Para ellos es como si escucharan voces, estar con bastante gente y en la realidad solo existe esa sola persona, uno solo, pero ellos escuchan bastantes voces, ¿no? Eso lo llamamos paranoide, ¿verdad? Como dice ahí, parecer que la persona sale de su contacto real, no está ahí presente para esa persona, la cual por esa persona también podría ser angustioso, ingresan en pánico, por ejemplo, la desesperación, ¿no? Ingresan en su crisis psicótico incluso en ese momento. Y para eso los familiares y los amigos también puede ser complicado poderlo manejar en este tipo de pacientes. Recordarles que también hay tipos de esquizofrenia. Hay esquizofrenia que es catatónico, por ejemplo, pero la paranoide es la que abarca más, ¿no? En este caso, si ven ustedes que la enfermedad es muy crítica, muy avanzada, donde los cuadros psicóticos no es controlado, tienen que estar en un centro de rehabilitación, no se puede tener en domicilio. En domicilio pueden tener un paciente con esquizofrenia, pero bajo automedicación, ¿no? Con sus médicos de cabecera. Los cuidados va a depender el grado que se encuentre la enfermedad. Quizás tenga un paciente con esquizofrenia simple, solo presenta una alucinación, delirios, ¿no? Pero no hay comportamientos bruscos, no hay agresividad. Eso se puede tener a domicilio, pero si tú ves que un paciente es con esquizofrenia ya presentando el cuadro psicótico, aparte de tener delirios, tiene comportamientos muy bruscos, pueden agredir a los familiares o a los amigos. Esas personas ya no van a estar en su domicilio, tienen que estar en un centro de rehabilitación. Entonces, los cuidados varían dependiendo el grado de la enfermedad que tenga tu paciente. ¿Está bien? Luego dice, por ejemplo, acá también los síntomas de esquizofrenia se pueden en qué? Pueden dificultar la participación de un paciente, ¿no? En este caso, pues, un paciente con esquizofrenia no puede realizar una actividad normal en su vida diaria mientras no esté automedicado, ¿no? Donde no se pueda controlar esos cambios de conductas que tiene, porque imagínate un paciente con esquizofrenia que no está automedicado, presenta agresión y está en la calle, puede adherir a cualquier tipo de persona, puede agreder, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, ¿sí? Pero también eso no justifica que digan, no, es que mi paciente tiene esquizofrenia y nunca más va a volver a realizar una vida normal. Si la enfermedad es controlada mediante un tratamiento con antipsicóticos y la terapia cognitivo-conductual, pueden volver a realizar una vida normal, pueden retomar en su trabajo, pero siempre bajo automedicación y siempre llevar por ejemplo, su terapia cognitivo-conductual, pueden llevar una orientación psicológica, por ejemplo, sería ideal, ¿está bien? Pero acá también hay que ver mucho si la enfermedad está bastante avanzada también. Entonces, ahí vemos esos tipos de síntomas, ¿verdad? Donde vamos a ver más adelante los síntomas positivos y los síntomas negativos de nuestro paciente con esquizofrenia. También, por ejemplo, acá nos dice que el tratamiento es fundamental para un paciente con esquizofrenia, ¿no? Para evitar, por ejemplo, que la enfermedad siga avanzando, poderlo controlar cuando presentan su cuadro psicótico, ¿no? Cuando hay alucinaciones, quizás tu paciente con esquizofrenia tiene depresión, ansiedad, un trastorno de pánico, los medicamentos van a ayudar a controlar la enfermedad para que ese paciente pueda tener una vida normal
Ya. Entonces acá también seguro ustedes han visto mucho los familiares dicen, no, es que mi paciente tiene esquizofrenia, puede ser un castigo de Dios, ¿no? Porque a mí me dio esta enfermedad, no hay que echar culpa a ninguno, ¿no? Antes, por ejemplo, estamos hablando pues años atrás, ¿no? La enfermedad pues era considerado una enfermedad castigo de Dios, ¿no? La esquizofrenia, donde los pacientes eran quemados vivos, pero hoy en día simplemente es un trastorno mental, una enfermedad mental psicótico, que eso puede tener un tratamiento, como les digo, y su paciente puede tener su vida normal. ¿Está bien? Entonces, en conclusión, pues la esquizofrenia viene a ser una enfermedad mental grave, sí es grave, complejo, porque afecta en la forma de que una persona, como dice ahí, piensa, siente y cómo se comporta, ¿verdad? ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Por una distorsión de la realidad. Ese paciente sale de su vida, como dice ahí, la realidad no está presente. ¿Qué más se caracteriza esta enfermedad? Por tener alucinaciones, delirios, por ejemplo, un pensamiento desorganizado. Este tipo de paciente, por ejemplo, tú le puedes hacer una conversación, no te lo van a seguir, te van a unir frases. Tú le estás hablando, por ejemplo, de qué es lo que ha comido ahora, te puede repetir una frase y vuéltate un. Es unir oraciones, nada más por eso se dice pensamiento desorganizado. Aparte de eso, el paciente también va a presentar una reducción de su expresión emocional. ¿Verdad? Sus pacientes no tienen esa misma motivación para hacer su vida diaria. Por eso que también ahí se dan los antidepresivos dentro del tratamiento para un paciente con esquizofrenia. ¿Sí? Muy bien, pero también hay que ver según el DSM-5 y el CIE-10 qué nos dice de este trastorno mental. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar según su clasificación o subtipos de esquizofrenia. Hay que ver, hay cuadros, ¿no? Hay síntomas que la puede caracterizar. Por ejemplo, acá para que más o menos lo entiendan, dice, no, tipo de esquizofrenia. ¿A qué me dicen cuando mi amigo escucho decir, no es que su paciente tiene esquizofrenia simple? Ah, ya. Simplemente tiene pues repeticiones, ideas fijas y de cierta manera lo repite, ¿no? No es tan crítico cuando te digan a ti o escuchar decir, ¿no? Mi paciente tiene pues esquizofrenia paranoide, pues también es catatónico. Entonces quiere decir que aparte de presentar, escuchar voces, no tener una, paranoide visual, por ejemplo, auditiva, ver cosas que no existen, ¿no? Por ejemplo, ese paciente puede ser que vea una manzana y en su mente de ellos no existe nada. O sea, tú podrías ver que en la mesa, por ejemplo, te diga, ¿no? El paciente, ¿sabe qué? Mira, yo veo un gusano andando, ¿no? Pero tú no vas a ver nada, porque netamente el paciente distorsiona su mente. Cuando estamos hablando residual, ¿qué nos dice? Pues que no va a presentar alucinaciones ni delirios, ¿no? Ningún tipo de manifestación, nada más. Catatónico siempre va a haber una alteración motora. Puede ser, por ejemplo, que tu paciente comience a quedarse rígido un lapso de media hora, 45 minutos, 2 horas, por ejemplo. En ese lapso solo esperar nada más que pase ese episodio catatónico y la persona vuelve a su normalidad. ¿Está bien? Inferenciada porque no se adecua a ningún diagnóstico particular según el DSM-5 y el DIE-10. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser esquizofrenia, pero no se adapta a ninguno de sus tipos de esquizofrenia. No es simple, no residual, no es catatónico, no es paranoide y no es desorganizado. ¿Verdad? Mientras que desorganizado ya es cuando la persona con esquizofrenia presenta comportamientos o pensamientos que no tienen un orden, no unen, no te siguen la frase o la oración que tú le das, no tú tienes una conversación, no te lo va a seguir. Esos pacientes es unir y unir y unir frases y oraciones. Entonces no lo llegamos a entender. Paranoide creo que es la más vista, ¿verdad? Esquizofrenia paranoica hace las primeras que es vista. Todo el mundo, paciente esquizofrenia dice, no, yo escucho voces, ¿no? Están hablándome mal, yo siento que alguien me espía a mí, yo siento que hay otra persona que me sigue. En la vida real no existe nada, ¿verdad? Entonces, esos son subtipos de esquizofrenia, ¿sí? Luego vamos a ver acá relacionado lo que nos dice el CIE-10. El CIE-10 siempre lo va a clasificar en subtipos, lo que acabamos de ver. Por ejemplo, mayormente acá lo hace la paranoide, lo ponen en primera línea, ¿no? Esquizofrenia paranoide, pues que es la más que predomina, es la más vista en los pacientes por su presentar sus alucinaciones y delirios.
¿verdad? Luego lo va a seguir la que vendría a ser esquizofrenia, lo que es la desorganizada. La que predomina acá, que es el habla y el comportamiento de tu paciente, que son desorganizados, como le estaba diciendo. Tienen acá también después va a ir la esquizofrenia catatónico, ¿no? La catatónico ya predomina pues las alteraciones motoras, como le estaba mencionando, no que tu paciente se va a quedar por un cierto tiempo inmóvil, ¿no? Se quedan rijos, agarrando posturas inadecuadas, ¿no? Como dicen muchos, como si lo hubiera poseído alguien, ¿no? Se quedan intactos. Algunos, por ejemplo, les agarra con una risa un cierto tiempo. Otros se quedan quietos, inmóviles. Otros puede ser que estén llorando, nuevamente tienen ese cambio de emoción, ¿no? Llorar, triste. Entonces, eso es la catatónica, ¿verdad? Y luego tenemos la inferenciada. ¿Qué nos dice la inferenciada? Que esto no cumple ningún criterio. O sea, es como decirla simple, ¿no? No se adecua a ninguno de esos tipos de esquizofrenia según el CIE-10. Mientras que la esquizofrenia residual, pues acá sí predomina algunos síntomas positivos que ahorita lo vamos a ver. Cuando dicen positivos y negativos, no es que lo va a ser un síntoma para el bien de mi paciente, sino que se clasifica de esa manera cómo es que afecta en relación a mi paciente, ¿no? Por ejemplo, puede ser un signo negativo que presente mi paciente problemas para hablar, quizás para relacionarse con su exterior, ¿no? Poder socializar, por ejemplo, pierden el desinterés por realizar cualquier tipo de actividad, no sienten ese placer. Supongamos que al paciente antes le ha gustado salir correr todos los días, y divertía, no le gustaba, pero después ya comenzó a tener ese problema, esa disminución de sentir ese placer por la vida que ese paciente realizaba en sus actividades, su vida diaria. A eso se refiere, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a ver acá relacionado con los síntomas de la esquizofrenia según el DSM-5 y CIE-10, pero cuando hablamos de los síntomas positivos y los síntomas negativos. Acá tener mucho cuidado, no siempre ver esos síntomas, aprender a diferenciar en un paciente con esquizofrenia y según eso ustedes pueden dar el cuidado necesario que requiere cada tipo de paciente. Por ejemplo, si mi paciente tiene un síntoma positivo en relación con los delirios, ¿qué hago yo si mi paciente presenta delirios? Porque yo no me voy a poner a decir, ah, no, lo que usted ve no existe. A veces contradecimos y cuando tú contradices a un paciente que tiene un problema mental psicótico, lo vas a volver más agresivo. Es muy idéntico, más o menos, la reacción cuando ustedes seguro o conocen o han visto pacientes diagnosticados demencia tipo Alzheimer, ¿verdad? ¿Qué hace con ese paciente? Si el paciente ve que ve algo y tú le contradices, se va a irritar más, se frustra. Entonces, nunca ir contra del paciente cuando comienzan a tener los delirios. Hay que darle su tiempo y luego se explica de manera pasiva de que realmente no existe lo que la paciente ha visto. Por ejemplo, acá dice el delirios en relación con las creencias falsas y fijas, ¿verdad? Cuando presenta alucinaciones, ¿qué hago si mi paciente presenta una alucinación? Te va a decir, yo veo ahí una persona que está sentada, todo de negro. Y tú le dices, no, tú ahí no ves nada, no existe, en tu mente no está. A veces hay que hablarle de una manera que no lo hagamos sentir mal al paciente, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso, la percepción que tiene el paciente frente a la realidad o de algunos objetos que pueda ver. Entonces, tener bastante acá relacionado, normalmente de decirle la paciencia, ¿no? Y no contradecir lo que tu paciente puede percibir. ¿Ah? Luego, por ejemplo, acá en relaciones auditivas, ¿qué hago si mi paciente me dice, no, sabes qué? Mira, hay demasiada gente, está que me dicen que haga esto, yo escucho voces y tú le vas a decir, no, tú estás loco, no hay nada, lo que escuchas no existe. Entonces hay que buscar una manera de cómo poder expresarnos cuando mi paciente me dice que tiene problemas, en este caso, pues la paranoia auditiva, ¿no? Comienzan a tener esos problemitas. Luego dicen el pensamiento y habla desorganizado. ¿Qué hago, no? Hay pacientes que es muy idéntico al comportamiento del paciente con demencia tipo Alzheimer. Tú le dices una frase, ese paciente te lo va a volver a repetir una y tres, cuatro veces. Entonces hay que también tener acá la paciencia necesaria para estar
aptos y escuchar o repetir las cuantas veces que yo tenga que decirle a mi paciente. No, ya te dije, ya te volví a repetir como 5 veces ya. No, tú no escuchas, ¿no? Tienes que poner atención. Esas cosas de decir a un paciente con esquizofrenia o con un paciente con un problema mental podría ser que se altere, ingrese en cuadro de frustración, ¿no? Entonces, simplemente es seguirle la corriente, como muchos dicen. Se me da un pensamiento desorganizado, hay que seguirle nada más la corriente. Quizás tú estás hablando pues de algo de lo cómo ha pasado durante la semana y te une otra frase. Tú síguele nada más la conversación. En un lapso de tu paciente, cuando se encuentre más tranquilo, con un pensamiento organizado, ya tú podrías explicar lo que el paciente está haciendo. ¿Verdad? Muy bien. Luego, por ejemplo, también nos dice otro síntoma positivo que resalta en la esquizofrenia es en el cambio de comportamiento motor. Acá puede ser, por ejemplo, algunos pacientes que puedan ser muy groseros, ¿no? Pueden ser agresivos. En relación mayormente a los familiares o a los cuidadores pueden estar en riesgo. Acá cuando ustedes ya vean que hay problemas de comportamiento, se altera y quiere agredir, es que siempre se informe a su médico de cabecera para que estén bajo una automedicación, porque tampoco es exponer el riesgo lo que lo están cuidando los familiares que están cerca. ¿Verdad? También acá dentro de los cuidados serían, pues, cuando tengan un paciente con ese tipo de comportamientos agresivos, tienen que esconder cualquier tipo de objetos que pueda lesionar al paciente. Por ejemplo, tijeras, no corta uñas, cuchillos, quizás los objetos que pueda tener en la cocina hay que estar fuera de un alcance de esos pacientes, porque en un momento cuando ingresan en su cuadro de alucinación, delirios o su cuadro psicótico en general, podrían cometer cualquier problema o accidente, ¿no? En este tipo de pacientes. ¿Sí? Muy bien, también dentro de esto nos dicen el comportamiento está incluido en la catatonia, ¿no? La que les dije de esquizofrenia catatónico, pues agarrar posturas inadecuadas, ¿no? Se quedan rígidos por ciertos momentos, no vayan a estar ahí intentando, supongamos que tu paciente se quedó con un brazo arriba y tú lo quieres regresar a la posición. No, simplemente se deja, no se deja hasta que simplemente el paciente va a pasar su cuadro de catatónico y vuelve a su normalidad. No hay que estar esforzándose, mi paciente quedó rígido. ¿Ah? Eso es en relación de los síntomas positivos, pero ahora en relación con los síntomas negativos lo vamos a presentar acá. Aplanamiento afectivo, por ejemplo. Mi paciente acá ya no tiene la misma cantidad de expresión emocional, ya se reduce, ¿no? Como que lo van a ver a un paciente bien callado, si tú le dices algo no te responde, ¿no? La conversación es muy corta en ese tipo de pacientes. Abulia, por ejemplo, está relacionado con la motivación, ¿no? Mi paciente pierde esa motivación, supongamos como le estaba comentando, ¿no? Mi paciente le gustaba todos los días salir al parque. De un momento comenzó a tener esa pérdida o disminución de motivación, lo que le gustaba ya no le gusta, ya no disfruta este paciente. Yo tengo que estar alerta a esos síntomas negativos. ¿Qué más? Cuando mi paciente comience a presentar una logia, por ejemplo, está relacionado con el habla, la comunicación, ¿no? ¿Qué tan seguido mi paciente se comunica conmigo? Es que toda la vida está callado, todo el día para callado, no me dice nada. Si yo le digo quiere algo, me dice sí y no. Yo tengo que estar alerta a eso. ¿Qué más? La de doña, por ejemplo, está relacionado también con el placer, la expresión, experimentar placer. Si yo le hago jugar a mi paciente, siente el placer, se siente gusto. Si yo veo esa disminución, ya tengo que estar por ahí informando a su médico, ¿no? Doctor, mire, sabe que a mi paciente le hago jugar, le llevo a hacer caminatas, pero no siento no veo que mi paciente disfrute, sienta ese placer como antes sentía, ¿no? Antes yo lo hacía jugar y se sentía feliz, alegre, pero ahora ya no. Ah, ya. Estamos hablando de un síntoma negativo. Entonces su médico por ahí les va a dar un tratamiento para que pueda como que decir aumentar, ¿no? Con fármacos, que el paciente no esté siempre con esa disminución o esa disminución de motivación para que no pueda hacer una vida diaria normal. En relacionado con los síntomas cognitivos, ¿qué es lo que presenta mi paciente con esquizofrenia?
Según el 6 y 10 nos dice dificultad para concentrarse. Mi paciente se concentra cuando le mando a hacer una actividad. En ese tipo de pacientes, por ejemplo, se recomienda mucho que en la rehabilitación, neurorehabilitación, dice, ¿no? Los pupiletras, rompecabezas, por ejemplo, es ideal para manejar la memoria del paciente, conservado. Pero si tú ves una distracción con facilidad, supongamos que lo estás enseñando pues a llenar un pupiletra, de la nada te dice otra cosa, ya problemas de concentración mi paciente, no obedece, lo que yo le enseño no me está obedeciendo, tiene problemas de concentración, estamos hablando con su problema de síntomas cognitivos, ¿verdad? Si me dice a mí en memoria, quizá de repente tu paciente ya tú le preguntas, ¿no? Si usted se acuerda que ha desayunado, es muy similar a los pacientes con demencia. ¿Qué ha desayunado? Supongamos que ha desayunado avena, pues con su pancito, por ahí, ¿no? Un lapso de cierto tiempo, tú lo preguntas, ya no se acuerda. No te va a responder. Es muy idéntico a algunos pacientes con demencia cuando le preguntan, no, tú no me has dado desayunar, yo todavía no desayuno. Ah, ya. Memoria. Estamos hablando acá que son memoria, ¿verdad? Si me dicen, por ejemplo, aquí en relaciones con algunas funciones ejecutivas, pues relacionado, ¿no? Ya el paciente pierde también el interés de hacer su higiene, por ejemplo, ya se olvidan esos pacientes, incluso ya van a ver pacientes antisociales, solo quieren estar cerraditos en su habitación, tener mucho cuidado con eso, porque mi paciente, aparte de tener esquizofrenia, podría estar pasando por un cuadro depresivo, porque ya no quiere bañarse. Le digo, vamos a lavarle, no quiere. Ya se comenzó a olvidar de hacer su higiene bucal, no quiere hacerlo, solo quiere estar en su cuarto. Ay, ahí los cuidados, por ejemplo, ¿cuál sería de un paciente? Por ejemplo, como ustedes, ¿qué podrían hacer? Seguir reforzando ese mal hábito en un paciente con esquizofrenia, no, ¿verdad? Hay que tratar o buscar la manera como mi paciente puede nuevamente retomar esas actividades donde ya se está olvidando o esas actividades donde ya pierde el interés de volverlo a realizar. Entonces ustedes tienen que reforzar, no es reforzar para bien, ¿no? A veces muchos familiares dicen, ¿no? Si mi paciente no quiere hacerlo, no le exijan, déjalo. Es cierto, porque a veces si exigimos mucho algo que no quiere hacer, tú lo vas a hacer que ingrese ese paciente en un cuadro de frustración o irritación y va a ingresar en su cuadro psicótico. Vas a hacer que la enfermedad o ese paciente se comience a irritar y comienza a tener unos cambios de comportamientos bruscos. Entonces hay una manera, ¿no? Si yo digo que si veo que mi paciente no acepta lo que yo le digo, yo lo dejo. De un cierto tiempo yo la vuelvo a decir, no, ¿sabe qué? Mire, ¿qué le parece si vamos a darnos un lavado de la carita, ¿no? Para despertarnos. Si dice que no, ya, lo dejo. Pero vuelvo a repetirlo, de cierto tiempo lo vuelvo a animar. Ese paciente va a volver tantas veces que tú le vas a decir, va a aceptar, pero siempre dejando un cierto tiempo, no seguido, porque si vas a estar, señora, nos vamos a lavar dentro de 3, 5 minutos, vamos a bañarnos, otra vez, vamos a bañarnos, ese paciente ahí va a llegar al cuadro de frustración. Entonces, tener mucho cuidado cuando el paciente tiene ese tipo de pensamientos cuando están en síntomas positivos, síntomas negativos o tienen un síntoma relacionado con cognitivo, ¿sí? Muy bien. Luego, vamos a ver acá cómo es la esquizofrenia que afecta en el estado general de su funcionamiento, ¿no? Ahí vamos a relacionarnos con los tanto social, por ejemplo, qué es lo que afecta a mi paciente en lo social con esquizofrenia. Si me dicen, no, mi paciente esquizofrenia afectó en lo social, ya, están relacionados con los síntomas positivos. ¿Qué quiere decir eso? Por presentar delirios o alucinaciones, el paciente no puede salir a disfrutar con su entorno, ¿verdad? Por un problema, porque en la calle, imagínate, comienza a tener los problemas de delirio y alucinaciones, se puede complicar, ¿no? Y se puede volver agresivo y cómo lo manejamos a ese paciente. Por eso lo ponen en el lado social los síntomas positivos. Entonces, ¿qué más dice? El lenguaje desorganizado y catatónico, ¿no? Entonces, es lo que afecta a esos síntomas en el lado social de mi paciente, en su funcionamiento general. Pero ahora, ¿qué es lo que puede afectar en lo laboral en mi paciente?
Ahí mayormente está relacionado con los síntomas cognitivos. Por ejemplo, la atención de mi paciente, su problema de memoria, funcionamientos ejecutivos. Por ejemplo, mi paciente puede concentrarse en su trabajo, por eso que muchos abandonan cuando ya les son diagnosticados esquizofrenia 2 y no, ya no puede usted laborar, necesita que lleve un tratamiento, porque tiene problemas de atención y de memoria, no puede concentrarse. Entonces, afecta lo cognitivo en lo laboral, ¿verdad? Ahora, si me dice, no, mi paciente en el área ocupacional, ¿qué es lo que podría pasar acá? Acá ya está con los síntomas negativos, presentado con la dedonia, por ejemplo, problemas de habla, pierde el interés, la motivación, por ejemplo, acá van a paciente ya no disfruta de sus actividades, no muestra esa misma satisfacción, por ejemplo, van a ver en el área ocupacional. En el área, por ejemplo, interpersonal, ¿qué podría afectar en mi paciente con esquizofrenia? Problemas mayormente visto de suicidio, ¿verdad? Por ejemplo, decir a mi paciente con esquizofrenia, no, es que su enfermedad de usted no tiene cura. Es cierto, no hay cura, pero sí hay un tratamiento donde se podría regir, como le digo, juntos con la terapia cognitivo-conductual, ellos pueden volver a tener una vida normal, hacer una actividad normal, pueden volver a retomar en sus trabajos, pero cuando esté bajo de un seguimiento de cumplir el tratamiento a la regla y con la terapia cognitivo-conductual. Pero si no apoyamos en este paciente, en vez de apoyarlo, hacemos sentir más enfermo, abandonamos, normalmente las familias abandonan solo por tener una enfermedad como esquizofrenia, va a ser difícil, porque ahí es el problema del paciente donde comienza a tener los pensamientos de suicidio, ¿verdad? Decir, no, ¿para qué ya voy a vivir si ni siquiera mi familia me apoya? Me ven como una persona extraña solo por tener esta enfermedad. Por eso es importante que acá no echar la culpa si tú tienes un paciente con esquizofrenia, no decir que es un castigo. A veces dicen, no, ¿qué hará cometido yo en mi vida para que Dios me castigue así con un paciente con esquizofrenia? Nunca buscar un culpable, más bien hay que apoyar y reforzar al paciente, nunca abandonarlo, porque la familia y los amigos es ideal el acompañamiento para que la enfermedad pueda tener una recuperación estable en su paciente. ¿Sí? Entonces, hay otros casos, pues, de que el paciente también pierde la esperanza, ¿no? Decir, ya me diagnosticaron esquizofrenia. Y la esquizofrenia es una enfermedad muy, en la actualidad es vista mal, ¿verdad? Porque muchos dicen, es un paciente loco, ¿verdad? Es una enfermedad y los pacientes comienzan a decir, no, pero ¿qué esperanza tengo yo si ya me diagnosticaron esquizofrenia? Soy un riesgo para la sociedad y tanto para mi familia propia. ¿No? Por eso que hay también a ingresar, ¿no? A depresión, en la depresión les puede llevar a suicidio. Y muchos pacientes no solo es tenerlo el pensamiento, sino que lo llegan a realizar, ¿verdad? Lo llegan a realizar, llegan al suicidio. Luego, por ejemplo, tenemos con el autocuidado. ¿Qué tanto afecta la esquizofrenia en el autocuidado de mi paciente con esquizofrenia? Si es avanzado, va a ser difícil que la pueda realizar por sí solo, por eso que el cuidado de los cuidadores, ¿no? En domicilio mayormente pueden colaborar, ¿no? Ya están haciendo acordar en qué momento les toca su baño, su cambio de ropa, estar pendiente de su alimentación, ¿no? Su higiene, por ahí motivar que siempre esté limpio, hacerle sentir seguro, reforzar su autoestima de ese paciente, explicar que tener la enfermedad no es malo, si podemos cumplir lo que el médico dice, darle esa seguridad que ese paciente sí puede volver a tener una vida normal, si es que se cumple, arregla lo que el médico dice, ¿no? Entonces, todo eso es la esquizofrenia en relación cómo afecta el funcionamiento general. Y esto es ahí donde uno como cuidadores, familiares y amigos tenemos que apoyar en ese paciente. Cómo yo refuerzo en el área social, cómo yo ayudo a mi paciente si afectó en el área ocupacional, qué hago si a mi paciente ya comenzó a tener problemas de su estado de funcionamiento de autocuidado, en el laboral, por ejemplo, a veces los amigos comienzan la discriminación, ¿no? Solo por tener esquizofrenia. Y también hay que recordar porque la esquizofrenia no es solo que pueda dar a las personas de edad avanzada,
se puede presentar a cualquier tipo de edad y no solo la enfermedad, cualquier otro tipo de enfermedad mental, ¿verdad? Muy bien. Voy a leer un ratito sus comentarios, sus mensajes acá. Déjame un momento. Ya. Acá, por ejemplo, nos dice, la esquizofrenia es hereditaria. Mire, no hay una causa que digan que por familiares que lo asegure 100%, pero sí, muchas informaciones, la esquizofrenia podría ser hereditario. ¿Qué quiere decir eso? No de que ustedes, por ejemplo, hayan tenido pues familiares muy cercanos a ustedes con una enfermedad mental, corren el riesgo de que ustedes también lo padezcan. Ahora su causa, no hay específicamente una causa, quien diga que por sufrir esto tú vas a sufrir esquizofrenia, pero sí factores de riesgo. Por ejemplo, abusar mucho de drogas, ¿verdad? Accidentes, por ejemplo, fuertes que hayan afectado en el cerebro está relacionado, pero tampoco asegura que tener un accidente en el cerebro te lleve a sufrir de esquizofrenia. ¿Vale? Abuso de las drogas también, ¿no? No es de que yo sí consumo bastante drogas, me asegure. Puede ser que tú seas adicto a cualquier tipo de droga, vives bajo el alcohol y no padeces esquizofrenia. Entonces son factores de riesgo, pero no hay una causa específicamente que digan por tal van a sufrir ustedes esquizofrenia. ¿Está bien? Puede presentarse a cualquier tipo de edad, pero sí se conocen factores de riesgo. Muy bien. Nuevamente, a ver, un ratito, dicen los jóvenes también se presenta cuando los presionamos y que cumplan sus deberes, que alteren y se frustren y faltan de respeto. Ahí estaríamos hablando ya de otro tipo de problema mental, no tanto la esquizofrenia. Para que tú puedas decir que mi paciente tenga esquizofrenia, tiene que cumplir el criterio, lo que dice el CIE-10 y el DSM-5, un lapso mayormente de 6 meses. Tiene que repetirse todos los síntomas que ven ustedes acá. Si no se cumple, estamos hablando pues otro tipo de trastorno mental. No es de que, a ver, yo lo presiono mucho a mi adolescente, que cumpla sus deberes y puedan alterar. No está. Puede ser otro tipo de problema mental que presente, pero no tanto la esquizofrenia. Tiene que cumplir un requisito para poder decir que es un paciente esquizofrénico. Si no, no. ¿Está bien? Muy bien. Em, por ejemplo, acá Natalia nos dice, los duelos y el sufrimiento produce esquizofrenia inicial, podría ser. Puede llegar a un cuadro donde no pueda, su cuadro depresivo, ¿no? Sí, a eso pues estamos hablando un estrés postraumático, ¿no? Que podría estar relacionado, podría ser un factor de riesgo, pero no una causa. Por eso que también siempre no sé si han escuchado ustedes decir, ¿no? Los pacientes que hayan tenido una pérdida y no han sabido cómo llevarlo, ese duelo, es mejor que lo acompañen con una terapia, ¿no? Terapia psicológica. A veces muchos dicen, no, pero es que ir por un psicólogo solo son para locos, o es porque tú tienes, o estás enfermo, tú tienes un problema mental. No. A veces simplemente la psicología a nosotros simplemente nos puede ayudar o orientar cómo podemos manejar ese estado de sufrimiento, ese duelo que yo estoy pasando. Te orienta, no es de que porque yo estoy loco me voy al psicólogo y a veces mucho lo relacionamos con eso, ¿está bien? Pero sí, un estrés postraumático muy fuerte sería un factor de riesgo, pero tampoco nos está asegurando. Em, por ejemplo, acá Fiorella nos dice, ¿cómo le doy su pastilla a mi mamá si se niega profundamente? Ahora hay que ver si su pastilla, mire, ahí por ejemplo, me hacía acordar a una cierta paciente que yo tuve muy similar con esquizofrenia, donde no recibía la pastilla porque ella pensaba de que nosotros lo estábamos dando veneno para que ella se muera. Entonces decía, no, es que yo no recibo porque tú me estás dando veneno, eso no es pastilla. Entonces, ¿cómo yo lo podría dar? No, no sé si tú le estás dando la pastilla entera, a veces mucho les damos, por ejemplo, triturado, se le muele
en un vasito de agua y se les da. Cuando tú le dices, esto es agua, líquido, te podría aceptar. No sé si tiene ese problema, hija, tu mamá, de decir, no, es que no te recibo la pastilla porque yo, si tú me estás dando algo que me va a hacer mal a mí, no confío en ti. Esa desconfianza en los pacientes con de esquizofrenia también es bastante visto. ¿Ya? Eh, yo tengo un hermano de 30 años. A un ratito, a ver, dicen, yo tengo un hermano de 30 años, de esquizofrenia, a veces no medicamos a escondidas, ¿ya? Él si no se asea, ah, ya, bueno, mm, pero ya tiene un diagnóstico de esquizofrenia, hija, o sea, ya le han diagnosticado la enfermedad de esquizofrenia a tu hermano, porque a veces también una depresión, un trastorno depresivo mayor también les lleva a eso. Si cumple el criterio según el CIE-10 y el DSM-5 para esquizofrenia, podría ser esquizofrenia, pero si no cumple con ciertos criterios, no puedes decir que es un paciente con esquizofrenia. Podría ser que tenga un trastorno depresivo mayor. A eso está acompañado, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Eh, hay que ver si me dice que es diagnosticado, si él puede tener esquizofrenia, porque si no, imagínate, un paciente con esquizofrenia a veces ni siquiera se va a bañar, es difícil, pero él solito se da cuenta y se va a bañar. Hay que ver otros síntomas que más podría tener tu paciente, ¿no? Podrías decir si ya fue diagnosticado, hija. Ahí, por ejemplo, supongamos que tiene esquizofrenia. Ellos lo automedica, por ejemplo, ella su hermanito lo automedica escondidas, o sea que no acepta. Hay que ver por qué motivos no acepta el tratamiento, o sea, no quiere tomar la pastilla. Te dice algo, siente algo, desconfía de ti. Ahí de repente tu paciente tiene paranoide, no sé, hay que ver la causa a la que lo lleva a mi paciente a no aceptar ese medicamento. Por ejemplo, la que digo yo de la abuelita no aceptaba porque ella decía que nosotros lo dábamos el veneno, que le íbamos a matar a ella. Entonces, porque escuchaba voces que a ella le decía que no recibe el tratamiento porque nosotros les damos una pastilla que lo va a matar. A eso se llama la paranoide. No sé si tu pacientito, hija, tenga lo mismo, ¿verdad? Pero si yo veo que ese paciente dice que se baña solito cada cierto tiempo es porque entra en conciencia y está en su realidad de decir, ay, no, ya me toca el baño, o sea, cada 20 días lo hace. Quizás motivar al paciente, buscar algo que le guste, es como decir, no, un condicionamiento, tú le condicionas a tu paciente. Hablamos de un castigo positivo. Si yo veo que algo es como un niño, ¿no? Si a mi niño no me acepta tal, yo le digo, sabe que me cumples esta tarea y te doy esto. Hay que ver primero algo que le guste y con eso tú la puedes dar un castigo positivo. ¿Ah? Monitorea eso a tu hermanito o hija, ve la causa de que por qué no puede aceptar la pastilla, porque también estaríamos hablando con un cuadro depresivo. Tu paciente, si es esquizofrenia, también tiene depresión. Mm, dice, lo vecinos, allá un ratito, a ver, dice que hizo, los vecinos lo molestan, lo amenazan y desde la casa les grita que ya, acá por ejemplo ya se hay este paranoide, ¿no? O sea, menciona escuchar que los vecinos que lo pues lo están bulla, ¿no? Estamos hablando problemas de audición. Pero lo hace cuando nadie lo ve, pero cuando uno le ve se calma. Ah, mira, interesante su caso de tu hermanita. O sea, que solo grita cuando no ve a nadie, ve algo y ya. Pero a ver, paranoia. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, alguna vez decir trastorno depresivo mayor, pero presentan paranoia? Podría ser también eso. O sea, acá pues, hay que ver los criterios para esquizofrenia y ver criterios para trastorno depresivo mayor, ¿ya? Porque yo, mira, ese paciente solo grita cuando no hay nadie, pero cuando el paciente ve a las personas, se calla solito. Porque un paciente con esquizofrenia va a ser difícil si cumpliera ese criterio según el CIE-10
Eso va, así vea gente o no vea gente, siempre va a gritar y insulta, ¿verdad? Eh, Ya, por ejemplo, relacionado con Fiorella me dice, mi mamá se niega a tomar las pastillas como se la doy. No sé si es que en esquizofrenia o tiene pacientes a veces con demencia tipo Alzheimer también tienen ese tipo de conducta, ¿no? El comportamiento de no aceptar un tratamiento. Y yo, por ejemplo, lo único que podría recomendar, eso sí, no se puede dar una pastilla con gaseosa, lo podrían ustedes dar con un agua de manzanilla, sí, o con agua pura. Una de las maneras que acepte es, por ejemplo, triturar la pastilla, darle en la cuchara mismo, lo echas agüita, ¿no? Le das y el agua de, ¿cómo se llama? Esta agüita, la chicha morada, a los adultos mayormente o las personas que tienen a veces un trastorno mental, siempre a tomar un líquido oscuro les llama mucho la atención. Eso lo vi yo con una pacientita que tenía esquizofrenia, diré, demencia tipo Alzheimer con rasgo de esquizofrenia. Eso fue la que el médico lo diagnosticó, su médico psiquiatra, ¿no? Entonces la chicha morada se le daba después de tomar la pastilla. Tú me tomas esta pastilla, te doy la gaseosa y aceptaba, pero era chicha morada. ¿Ah? El agua de Jamaica también, por ejemplo, podría funcionar muy bien, pero primero se tritura la pastilla, se le da en la cuchara y luego le das el agua, te va a aceptar a la perfección. Esa manera podría también ayudarte a darte la pastilla a tu paciente. Otra manera que también se le da es con un alimento. Por ejemplo, ya a veces llegan pacientes que retindamente se niegan a aceptar el tratamiento, es en desayuno, ¿no? Dale su pastillita triturada en su cucharita con avena y te la das. Eso ya cuando ya no aceptan con ningún tipo de estrategia que tú estás realizando. Ah, pero siempre triturada, no entera la pastilla, porque entera va a ser difícil que te la pueda aceptar porque lo va a ver. La idea es que no lo vea. Em, los cuadros de trastornos mixtos de ansiedad y depresión pueden llegar a ser con el tiempo esquizofrenia. Difícil, hija, porque netamente, como les digo, la esquizofrenia siempre va a cumplir un criterio según el CIE-10, hija. Hay que, esto con ustedes lo están viendo en la diapositiva, por ejemplo, esos son los criterios según el CIE-10. Si me cumple todos los síntomas, para esquizofrenia, sí, podría ser la ansiedad, depresión, no tratadas, no tiene un tratamiento, sí les podría llevar, pero hay a veces que simplemente se queda en depresión, trastorno depresivo mayor y no cumple para esquizofrenia. O sea, no tiene los síntomas para esquizofrenia, simplemente dice, no es un trastorno depresivo mayor. Ah, ya. ¿Por qué lo digo eso? Porque no cumple para el trastorno mental de esquizofrenia. Simplemente tú darías un tratamiento para ansiedad y depresión, nada más. ¿Sí? Puede llegar, como te digo, si es que cumple el criterio para esquizofrenia, pero si no cumple para esquizofrenia, no puede. Ya no puede, no podemos decir, no, es que el paciente tiene ansiedad, depresión y esquizofrenia, no tiene que cumplir un criterio. El cuadro de diagnóstico, mejor dicho, según el CIE-10, el DSM-5 piden un criterio de síntomas y signos para poder diagnosticar si es esquizofrenia o solo si queda en depresión, trastorno depresivo mayor o solo es una ansiedad, nada más. ¿Ah? Mm, Dice, yo le doy molido y sabe el sabor. Por ejemplo, ahí como te dice, no sabe el sabor, no le gusta, le das, a ella no le gusta que le da sueño, a ella no le gusta dormir. Ahí, por ejemplo, ya gracias a la pregunta de que ella nos hace, los tratamientos farmacológicos con los antipsicóticos para pacientes con esquizofrenia, también hay que, como cuidado de nosotros, es monitorear qué efectos secundarios o colateral ocasiona el tratamiento farmacológico. Supongamos que yo le doy la pastilla antipsicótica a mi paciente y le induce mucho a dormir, o quizás ves otro tipo de efecto colateral que está ocasionando el tratamiento y todo eso se indica a su médico de cabecera para ver si se puede
puede cambiar de tratamiento. Por ejemplo, a ella puede ser que le induce a dormir y ella quiere estar activa, no quiere estar dormida. Entonces hay que preguntar al doctor, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? Mire, mi mamá cada vez que tome la pastilla, el medicamento, lo induce a dormir y ella no quiere dormir, ella quiere estar activa. ¿Podría hacerle un chequeo o cambiarle de tratamiento a mi paciente? Sería lo ideal. Por eso que es importante también nosotros como cuidadores estar alerta a los efectos secundarios o colateral del tratamiento farmacológico que puede ocasionar a mi paciente con esquizofrenia. Y no solo con esquizofrenia, estamos hablando de otras enfermedades mentales. Alerta a los efectos secundarios, ¿sí? No le gusta el sabor y no quiere dormir, no acepta pastilla molida, le doy tabletas, allá un ratito. Ahí, por ejemplo, lo puedes diluir, hija, lo que te estoy diciendo, la pastilla con la chicha morada. No, pero traten de no echarle tanto dulce. La chicha, lo echas tu pastillita y ya está, ¿no? O si no, la pastilla en la cuchara le das y rápido nada más que lo tome la chicha morada, dulce, ¿no? Lo van a ver, esas personas lo ven como si fuera algo como la gaseosa, porque algo oscuro les encanta a ellos y te va a aceptar. Pero sería bueno que también eso lo consultes al médico. Y podríamos estar hablando de que está ocasionando un efecto secundario del medicamento a tu paciente. Ah, un ratito acá. La esquizofrenia estará asociado al trastorno alimenticio, es decir, solo come 2 o 3 veces nada más. Sí, la esquizofrenia está asociado, pero no es un criterio que específicamente por no comer 1 o 2 veces a la semana se diga que es un paciente con esquizofrenia. Está asociado, pero no cumpliría. Porque al paciente, si no come, aquí me podría decir cuántos años tiene, hija, si tiene más de 65 años los adultos mayores, estamos hablando de un adulto mayor, ya comienzan a perder el interés por comer, ya no aceptan, acá ya tienen que informar al médico, por ejemplo, dice acá, solo come yuca y leche. Tienen que tener un nutricionista de cabecera, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando, que mi paciente no acepta ya alimento, ya comenzó a dejar de comer. A veces los tratamientos se van por la sonda nasogástrica, pero no es tanto asociado a la esquizofrenia. Puede ser un paciente que tenga Alzheimer y paciente con Alzheimer se les olvida de comer. Por eso hay que reforzar y estar pendiente como dentro de los cuidados, ¿no? O sea, ya le toca su desayuno. Ah, ya, no le gusta la yuca, pero ¿qué otra comida desea comer? Yo tengo que preguntar, ¿qué otro alimento? A veces solo lo preparamos, nada más al paciente le damos. Hay que también considerar la opinión del paciente. Pregunto, ¿qué se te antoja de comer mañana? Dime para preparar. Podría ser una solución, pero hay que ver, hija, qué es lo que lo está induciendo a mi paciente a ya no aceptar mucho el alimento. Yo tengo que buscar y eso tendría muy importante que su médico lo examine. Em, lo que pasa es que la esquizofrenia es la mente. Ya la psicosis quiere decir relacionado con un problema mental, que ellos, personas no están en su realidad. Es como decir, ¿no? Agresivos, comienzan a tener delirios, alucinaciones, como que la mente de esos pacientes, eh, como que decir, salen de su contorno real. Eso es la psicosis, ¿no? Por ejemplo, una persona sana, tú sabes lo que realmente estás haciendo, pero un paciente con esquizofrenia presenta psicosis, o sea, es una mezcla de pensamientos en ello, en su sistema del área cognitiva, ¿no? Distorsionar, por ejemplo, la mente y decir, no es que yo ahí veo una persona, ¿no? O dice, no, yo veo ahí, por ejemplo, algo y en la realidad no existe nada, está relacionado con la psicosis, ¿no? No hay nada en la mente de ese paciente, o sea, nada, sale de su realidad. Pero esos son episodios, nada más. Hay momentos que sí vuelven a su realidad y tienen la razón. Dicen, no, si esto, pasa eso. Pero hay momentos en su cuadro psicótico que ellos no existen, desconectan de su realidad. Salen del mundo, mejor dicho. Para ellos es salir y se van a otro mundo, más o menos de esa manera. Eso es la psicosis, presentado por la esquizofrenia, un trastorno mental.
Realmente uno de los tratamientos para esquizofrenia o los cuidados es de que los pacientes siempre deben tener un sueño tranquilo. Por ejemplo, si yo veo que mi paciente con esquizofrenia tiene un problema de insomnio, en la noche quizás está despierto, dormir, despertar y no tener un sueño regular, también podría ser una alteración que la enfermedad pueda avanzar más. Entonces, ayudar que los pacientes con esquizofrenia tengan un sueño tranquilo, ¿no? Si es que no duerme, hay que eso indicar a su médico. Doctor, ¿sabe que mi paciente no está durmiendo y yo necesito que descanse? Porque uno de los tratamientos, los cuidados es que mi paciente tiene que descansar, ¿sí? Tiene que descansar. El neurólogo diagnosticó a mi paciente, sí, está bien, pero sería bueno que también hija lo vea un psiquiatra, ¿no? Para que lo haga unos exámenes. Otras terapias, netamente otras terapias que yo pueden utilizar lo más de primera línea para un paciente psiquiátrico solo es la terapia cognitivo-conductual. Eso es la que funciona más. Tratamientos, los antipsicóticos y la terapia cognitivo-conductual. Pero ustedes podrían, por ejemplo, reforzar orientación psicológica, por ejemplo, pueden ustedes también reforzar de que mi paciente, o sea, cuando está automedicado, ¿no? Que mi paciente participe en ciertos programas, por ejemplo. Hay programas ciertamente para pacientes con este tipo de diagnóstico, ¿no? Que tenga contacto con su alrededor, no aislarlo, porque aislarlo sería peor, ¿no? Entonces necesitamos que mi paciente sea activo con su contorno que lo rodea. Em, Cubrirse mucho del sol, eso ya es otro tipo de trastorno y generalmente la esquizofrenia no tiene nada que ver con el sol. Ya estamos hablando otro tipo de problema, pero no tanto esquizofrenia, así que no te preocupes. La esquizofrenia no está de que yo me cubro el sol, puede ser un cuadro de esquizofrenia. No. Mm, que solo lo ven los ojitos. Ya hay que ver, hija, por qué se cubre. ¿Alguna vez le han preguntado a su paciente, no? ¿Por qué se cubre del sol? No, no está dentro del criterio de esquizofrenia. Muy bien. Acá nosotros tenemos relacionado los cuidados, por ejemplo, esenciales para un paciente con esquizofrenia. Primero es el tratamiento farmacológico, primera línea. Tratamiento farmacológico. Un paciente con esquizofrenia no puede estar sin su tratamiento, sin los antipsicóticos, como ahí dice, controlar los síntomas. ¿Está bien? ¿Y qué más? Yo tengo que monitorear qué efecto secundario puede ocasionar ese tratamiento farmacológico a mi paciente, estar pendiente a eso. El apoyo psicosocial es fundamental, la que yo les comenté, ¿no? Por eso dice, cuidados esenciales es tratamiento y el apoyo psicosocial, y dentro del apoyo psicosocial está la terapia cognitivo-conductual. Y no solo es para el paciente, sino familiares, poder reforzar ciertas habilidades también, la rehabilitación, por ejemplo, acá nos dice laboral y social, porque recuerden, jóvenes, si la esquizofrenia es tratada de manera correcta, ellos pueden al volver a retomar su labor, su trabajo, pueden volver a recuperar su trabajo. La respuesta es sí, pero mientras se cumpla el tratamiento farmacológico y el apoyo psicosocial relacionado con la TCC, ¿está bien? Terapia cognitivo-conductual. También lo ponen, ¿no? Dentro del apoyo psicosocial, el apoyo familiar y grupos de apoyo. Es importante, como les di acá, que los familiares apoyen a su paciente, no abandonarlo, no hacerle sentir más enfermo, sino reforzar, estimular que mi paciente que tiene ese diagnóstico, yo motivarlo, no sacarle, por ejemplo, como dice ahí, a grupos de apoyo, sería lo ideal para tu paciente con esquizofrenia. Y dentro de los cuidados generales, ustedes van a estar siempre pendiente de que de un estilo de vida saludable, una dieta, no ejercicio, dieta balanceada, ejercicio y un sueño regulado. Si mi paciente comienza a tener problemas de insomnio, yo eso lo informo al médico mediante de ansiolíticos, lo pueden recomendar, ¿no? El doctor y la puedan inducir a regular ese sueño. Por ejemplo, hoy en día el tratamiento dentro de
algunos médicos, no todos, algunos lo recomiendan la melatonina, una hormona del sueño para regular cuando ciertos pacientes ya comienzan a tener ese problema de insomnio, no tener un sueño de recorrido toda la noche, sino estar interrumpiendo, ¿no? ¿Qué más? El manejo del estrés es fundamental. No eviten de que a mi paciente con esquizofrenia pueda irritar o cambiar su estado de ánimo por ciertos motivos. Yo tengo que identificar, por ejemplo, si quizás la bulla lo estresa a mi paciente, yo tengo que identificar, ¿no? Identifico y tengo que evitar que mi paciente esté con sonidos muy altos. ¿Qué más? Yo tengo que también ver, quizá de repente, qué es lo que lo cambió por ahí su humor de mi paciente. De repente se molestó por algo, quizás quiso algo y eso lo irritó a mi paciente y comenzó a tener estrés, porque el estrés podría ser que lo lleve a tu paciente a un cuadro psicótico. ¿Qué más? Prevención de recaídas, evitar si la enfermedad está llevando un tratamiento con fármacos, más la terapia cognitiva conductual, pero a pesar de eso comienza a tener recaídas, aparece otros síntomas, otros signos, yo tengo que estar alerta a eso para evitar una recaída en mi paciente. Atención en la salud física, es lo ideal, ¿no? Acompañarlo. Esos son los cuidados generales, pero recuerden que esos cuidados va a cambiar dependiendo en qué estadio se encuentra su enfermedad de su paciente. Hay pacientes que ya está demasiado avanzado la esquizofrenia, no tiene un control, ya tienen que estar en un centro de rehabilitación porque sería un riesgo para sus cuidadores y familias cercanas porque a veces se vuelven muy agresivos estos pacientes. ¿Qué más tenemos acá relacionado con los puntos clave? No dice el tratamiento en largo plazo requiere siempre un enfoque integral. El apoyo familiar y social es fundamental. Apoyar, los familiares tienen que estar pendientes ahí, reforzando. ¿Qué más dice? También estar pendiente de las recaídas. Si quizá de repente mi paciente ya dejó de consumir los o dejó de llevar la terapia cognitiva conductual, solo está con el tratamiento farmacológico, pero después de un mes, supongamos, o 2 meses, volvió a aparecer otro síntoma o signo por ahí. Ah, ya, puede ser que mi paciente vuelva a tener una recaída. Tengo que estar alerta y lo informo al médico. ¿Sabe qué? Mire, mi doctor, mi paciente ha dejado de llevar la terapia, pero he notado que ha vuelto a tener unos cambios en su comportamiento. No sé si puede estar en una recaída su enfermedad. Ya te pones en alerta tú, ¿no? Pendiente en eso, ¿sí? Muy bien. Y luego acá, por ejemplo, nos dice, cada paciente siempre necesita un plan de cuidados personalizados. Cada paciente es único. No todos los pacientes van a llevar los mismos cuidados. Cada paciente tiene su plan de atención y cuidado que se le va a realizar. Muy bien. Luego vamos a ver acá con otros cuidados en los pacientes con esquizofrenia. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Ayudar al paciente a sentirse seguro de sí mismo y a poder ayudar que el paciente acepte la enfermedad. Como yo por ahí algunos mensajes escuché decir, escribir, ¿no? Que no aceptan tener la enfermedad. Y ahí, por ejemplo, la terapia psicológica podría ayudar mucho a su paciente que acepte que tiene la enfermedad llamada esquizofrenia, ¿sí? Construir una relación de confianza puede ser tanto familiar, amigos y los cuidadores. Tiene que tener una confianza seguro, ese paciente que se siente seguro contigo, porque a veces los pacientes desconfían y va a ser difícil que puedan decirte cualquier tipo de malestar o necesidad que tenga ese paciente, ¿no? Por ejemplo, acá dice siendo sincero en todo momento, ¿no? Evitando comentarios, por ejemplo, invasivos o que lo haga sentir mal en mi paciente. Primero hay que, como que decir, pensar lo que le voy a decir a mi paciente que tiene esquizofrenia para evitar que no se sienta mal. ¿Verdad? Es, por ejemplo, como decir, si tiene una alucinación, un delirio, yo no le voy a decir, ay, no, tú estás loco, en tu imaginación no existe, tú estás loco. No, ¿verdad? Tengo que buscar una manera de no hacerle sentir mal. ¿Qué más dice? Ayudar al paciente a aumentar su autoestima es lo más principal, ¿verdad? Recordar que el paciente es prioridad, reforzando, por ejemplo, acá dice sus éxitos. ¿A qué se refiere con los éxitos? No de que va a cumplir un trabajo o está estudiando, no. Supongamos que recibe el tratamiento y dio un buen resultado, no decirle, ¿sabe qué? Mira, te felicito, lo lograste, estamos yendo por un buen camino.
su tratamiento está funcionando. Yo lo felicito a ese paciente y cuando ustedes lo feliciten se va a sentir más seguro y va a seguir cumpliendo el tratamiento, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más dice? Por ejemplo, nunca dejar que el paciente sea aislado o sea excluido. Si ustedes van a hacer reuniones o actividades, ya sea fuera de lo familiar o internamente, siempre tiene que participar, hacerle íntegra a esa familia que netamente también puede participar, no por tener la enfermedad ya no puede hacer ningún tipo de actividades. Esas personas sí pueden realizar sus actividades mientras estén con la automedicación. ¿Qué más nos dice, por ejemplo? Disminuir la ansiedad y el estrés, ¿verdad? Aprendamos a identificar qué factores o qué es lo que lo causa a mi paciente, su cuadro de estrés o ansiedad. ¿Qué es lo que lo irrita a mi paciente? A veces, no sé, ustedes quizás han visto, hay muchos familiares, por ejemplo, siempre queda el cuidador y el paciente, ¿no? Y a veces los familiares llegan de visita y a veces llegan solo a generar como que decir problemas y ver ese problema a tu paciente o estar discutiendo frente a un paciente que tiene esta enfermedad podrías alterarlo. Es mejor decir, no, si usted va a discutir o va a hacer un reclamo, hágalo donde el paciente no lo vea, para evitar que mi paciente se ponga ansioso o se estrese, ¿no? Entonces yo evito, disminuyo esos cuadros, identifico esos riesgos que puede alterar su comportamiento de mi paciente. Tengo que darle la tranquilidad, tengo que apoyarlo respecto con su percepción ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que percibe? Si mi paciente percibe algo, yo tengo que decirle, no, sabes qué, tranquilo, eso es normal. Cuando comienza a tener los problemas de delirios, ¿no? Estar ahí. Identificar, por ejemplo, también acá que es una idea falsa y irreal, ¿no? Decirle, mira, lo que tú has visto no existe, toca lo que esta mesa de acá, esto es real. Tú lo que has visto ha sido real, has tocado, o sea, ayudarles a identificar lo que es real y lo que es falso. Eso pasa cuando comienzan a tener los cuadros psicóticos o comienzan a ver algo, ¿no? Tú le dices, la has tocado, mira lo que es real, ¿no? Después de que pasa, mira, toca esto es real, ¿ves? Mira cómo se siente, ayudar a identificar eso al paciente para que se sienta seguro, porque cuando comienzan a tener ese problema de delirios y alucinaciones es muy frustrante para ese tipo de pacientes, ¿no? Muy bien. Luego tenemos, por ejemplo, relacionado lo que nos dice acá, ¿no? Ayudar al paciente a reconocer sus ideas delirantes, ¿no? Debemos evitar que nuestro paciente crea eso o decir, no, mira, lo que yo he visto sí es real. Ahí es donde yo les digo, no, mira, esto es falso y esto es real. ¿Ves la diferencia? Cuando es real se toca, se siente, ¿no? Pero sin discutir, porque hay algunos pacientes que dicen, no, es lo que yo he visto, sí es real, se ponen ahí, ¿no? No hay que estar, no, no es real. Tú, el paciente sí, tú diciendo no, porque ahí se puede frustrar el paciente. ¿Qué más dice, por ejemplo? Ayudar al paciente a descubrir cómo tratar esa ansiedad. ¿Qué es lo que debe hacer el paciente cuando se sienta frustrado? Mira, a ti te va a frustrar esto, tienes que hacer esto. Mira, vamos a hacer este ejercicio, esto te va a ayudar, no tengas miedo. Entonces tú le das la seguridad y ese paciente se va a sentir muy tranquilo. ¿Está bien? Recuerden que también la autoestima es muy importante acá en los pacientes con esquizofrenia. Reforzar en este paciente. Vamos a leer un ratito sus mensajes. Recuerden un ratito. A ver, mientras voy yo leyendo acá el mensaje de su compañera. Secatez está ahí, me dijo que le diera unos minutos para que ingrese. ¿Podrías, hijo, hablar mientras voy a leer este comentario de acá, por favor? Sí. Buenos días a todos. ¿Me logran escuchar? Am, el-
Estimados, mi nombre es Jimena, asesora del área comercial, para informarles que pueden solicitar lo que es su certificado del taller al número que está en el chat del Zoom. Recuerden que el certificado tiene un costo de 45 soles, lo que es el certificado físico, y lo que es el certificado virtual de 30 soles. Incluye lo que es la grabación de la clase y su PDF, correcto. Me indica, por favor, por medio de WhatsApp lo que estén interesados. Muchas gracias. Ya. Muy bien. Por ejemplo, acá su compañera que estoy viendo dice, ¿no? 30 años. Muy bien. Por ejemplo, su hermana de ella tiene, bueno, hablando en lo que ella ha comentado, dice, ¿no? Que es muy conociendo la enfermedad de la esquizofrenia en sí es muy amplia, ¿no? Es una enfermedad, creo que si lo estudiamos a profundidad, es muy bonito aprenderlo, cómo funciona, cuáles son los síntomas, cómo ayudar, cómo actuar en el momento de su crisis, por ejemplo, psicótico de paciente. Eh, Felicitarle, por ejemplo, a esta alumna que me está diciendo que tiene una hermana con esquizofrenia, porque no es fácil, jóvenes, no es fácil lidiar con un paciente que tiene esquizofrenia. Netamente yo felicito a los que cuidan pacientes con ese tipo de diagnóstico. Eh, es verdad admirable cómo algunos no lidian, porque cuando ingresa en un cuadro psicótico, sus delirios, alucinaciones, a veces es difícil poder ayudarles a controlar, ¿no? A veces ni siquiera el medicamento puede ayudarlo. Por ejemplo, lo que ella dice, ha visto, ¿no? Una investigación del doctor Chris, por ejemplo. Qué bueno que ella se esté informando de eso, es cierto, ¿no? Pero sí, es muy bonito conocer más a profundidad. Mayormente en los libros del CIE-10, el DSM-5 especifica más, ¿no? Que los trastornos mentales, pero solo dan el diagnóstico, ¿no? Los criterios que puede cumplir. Los cuidados no viene ahí, eso ya los cuidados lo van a dar los médicos, las indicaciones, cómo va a ser el cuidado para cada tipo de paciente. Se da su plan de cuidado, como le estaba mencionando a ustedes, ¿no? ¿Verdad? Eh, el número de cecatesis pueden pedir los jóvenes, a ver la señorita, no sé a qué número se refiere. ¿A qué número te refieres, Andrea, hija? A ver, cecatesis podría responderle a su compañera, dice número de cecatesis. Ya, creo que por ahí seguro que te van a responder. Muy bien. Y acá tenemos, ¿no? Como dice, ¿qué debemos recordar al cuidador? Ya esto es para quién va a cuidar a un paciente con esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, si eres cuidador, conviene que recuerdes que la esquizofrenia es una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad mental. Como dice acá, no lo culpes a nadie, ni siquiera al familiar, ¿no? ¿Por qué lo padece esta enfermedad? A veces decimos, no, tú tienes esquizofrenia, seguro has cometido muchos, yo escuché decir eso, por ejemplo, una pacientita le dijo, ¿no? Es porque seguro te has sido mala tú en tu juventud, por eso tienes la enfermedad. Entonces como que lo culpaba, ¿no? A la paciente y esa pacientita se sentía más lo deprimía. En vez de motivarla, pues la hacía sentir más mal, ¿verdad? Entonces nunca culpar a nadie si un familiar tuyo pues padece esta enfermedad. Hay que simplemente aceptarlo y darle el apoyo importante que ese paciente necesita para que pueda evolucionar. ¿Sí? Entonces, ahí también nos dice, la educación es crucial. Yo educo a mi paciente y a mi familiar, porque hay a veces que los familiares contradicen a los cuidados que el cuidador le puede brindar al paciente que lo requiere.
Otro, la educación al paciente es importante porque tiene que conocer su enfermedad. Por ejemplo, por ahí me dicen algunos, es que mi paciente no acepta el tratamiento. A veces quizás no acepta porque no lo explicamos, decir, o a veces decimos, es que no le voy a decir que tiene esquizofrenia porque se va a sentir mal este paciente. Es necesario que sepa. Si le explica, ¿no? Que debe tiene la enfermedad, qué cuidados debe tener, tiene que estar alerta a los cambios de su comportamiento, ¿no? Pero nunca hacerlo sentir culpable de por qué tiene la enfermedad este paciente. ¿Qué más? Yo tengo que también la educación a recaídas, decirle, mira, si tú no tomas este tratamiento, puedes volver a tener una recaída y es mejor seguir como estamos cumpliendo, está evolucionando muy bien, está yendo con un tratamiento excelente, no estás con todos los cuidados, pero si tú no tomas, vas a volver a recaer, ¿no? Pero una manera, como que decir, sin hacerle sentir a mi paciente que le estoy llamando la atención, que le estoy gritando, por ejemplo, hay una manera de cómo explicar esos detalles en un paciente para evitar las recaídas, mayormente cuando no quieren tomar los medicamentos. ¿Qué más, por ejemplo, nos dice acá? Ayudar a tu familia enfermo, en este caso, a seguir una rutina diaria. Es muy idéntico el seguimiento cuando dice no ayudar al familiar, o sea, el enfermo, que tenga una rutina que siga ese plan de acción de cuidados, es esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay dos pacientes que lo cuidan, un paciente con esquizofrenia? Quizás uno, el cuidador, tiene su manera de llevar esa rutina, el otro cuidador tiene otra manera de llevar su rutina de su vida diaria. Es importante que acá se pongan en coordinación, o sea, se diga, ¿no? Sabes que todos los días a mi paciente lo vamos a levantar por el lado derecho. Se levanta siempre por el lado derecho. Todos los días tiene que ser su rutina así. Recuerden, porque también en el paciente con esquizofrenia va a haber pensamientos, afectan la memoria y la concentración. Entonces, yo lo levanto todos los días por ese lado. Luego, ¿qué hace mi paciente? ¿Cuál es su plan de acción? De levantarse, tomo signos vitales, no lo pongo su bata, si en ese caso, y luego ¿a dónde lo dirijo? Al baño. Después del baño, ¿cuál es su rutina? Lavado, su higiene. Después de hacer su higiene, ¿cuál es su rutina? ¿Cuál es su plan de acción? A la sala, tomar el desayuno. Tenga mucho cuidado con poner cubiertos que sean punzocortantes porque sería un riesgo para este tipo de paciente. Entonces, ambos cuidadores tienen que seguir esa rutina. Y todo va bajo un cuaderno, ¿no? Un cuaderno de reporte, cómo se ha comportado el paciente, qué cambios ha visto. Todo va registrado en un cuaderno para que ambos cuidadores sepan lo que pasa con el paciente. No es de que yo hago diferente, luego diferente, lo que lo podría llevar más es a la confusión en tu paciente. Es muy idéntico la atención en un paciente cuando tiene demencia tipo Alzheimer. Se tiene que cumplir a la regla y todos los días lo que debe hacer. Supongamos que a las 10 de la mañana le toca hacer una actividad. Supongamos jugar, no sé, una caminata por ahí, distraerlo, ¿no? Supongamos que yo lo hago, pero viene la otra cuidadora y no lo hace. Entonces, estamos mal, no estamos cumpliendo con el plan de acción para mi paciente con este tipo de diagnóstico. ¿Está bien? Entonces, seguir una rutina diaria. Si trabajan dos, las dos tienen que trabajar de igual manera. ¿Qué más me dice, por ejemplo, aquí yo tengo que animarlo a mi paciente, ¿no? Motivarlo, por ejemplo, para que siga su tratamiento, sea fiel a su tratamiento, si lleva la terapia cognitiva conductual, seguir reforzando eso, que no lo deje hasta que no vean un cambio, que sea un cambio positivo a ese paciente, ¿no? Seguirlo llevando. Si quizá de repente mi psicóloga le dice, no sabe qué, mire señorita, usted a su paciente, aparte de la terapia cognitivo-conductual, quiero que lo lleve a una terapia ocupacional. Ah, ya, muy bien. Yo tengo que cumplirlo, tengo que llevarlo a esa terapia ocupacional, o sea, que tenga comunicación o que contacto con su contorno, con otros pacientes, ¿no? Con otros grupos de apoyo. ¿Qué más me dice, por ejemplo, como cuidador que yo debo tener presente? Es acompañarlo en ese viaje. Cuando dicen ese viaje, pues en el viaje de la enfermedad. Desde que comenzó a tener esos síntomas, cumplió el criterio para esquizofrenia, ya lo diagnosticaron a mi paciente esta enfermedad, yo lo acompaño todo ese viaje hasta que tenga un resultado positivo, ¿verdad? Como dice ahí,
hazle saber que no está solo. Siempre decirle yo como cuidador, hay a veces que ustedes van a ver que los pacientes confían más en el cuidador que en la propia familia. Si tu paciente confía en ti, hazle saber que no está solo. Tienes que decir, yo estoy aquí para acompañarle. Cualquier cosa que usted necesite, si yo le puedo ayudar, dígamelo. Aquí voy a estar. ¿No? Porque a veces netamente la familia no confían, pero sí agarran mucha confianza en el propio cuidador. Se adaptan muy bien a su cuidador, porque a veces es la única manera, ¿no? Si paciente dice, no, es como ella solo está conmigo, me aferro a esta persona. Yo veo seguridad en esta persona que me está cuidando. Por eso es que bastante se llegan el apego, ¿no? ¿Qué más dice, por ejemplo, acá? También tiene su apoyo y ayuda en su comprensión de tu paciente. Quizás por ahí te pregunte tu paciente, ¿no? ¿Qué es la esquizofrenia? ¿Será malo que yo lo tenga? ¿Por qué a mí me ha dado? Dale una explicación que no lo haga sentir mal, ¿verdad? Como que decir, ¿no? ¿Tú crees que yo me cure más adelante la enfermedad? ¿Qué lo dirías tú como cuidador? Se cumple el tratamiento y lo que siempre recomiendan, que es la terapia cognitivo-conductual, sí. Si dice, sí, si tú cumples toda la letra, lo que el médico dice, vas a volver a retomar a tu trabajo. Supongamos que perdió su trabajo por lo que lo diagnosticaron la esquizofrenia. Vas a volver a recuperar tu trabajo, pero si tú cumples el tratamiento, si tú haces lo que el médico dice, le das por lo menos una esperanza a ese paciente, ¿no? Porque como les digo, tener la esquizofrenia no es mal. ¿Qué más nos dice, por ejemplo, acá? Cuidar a una persona puede ser, pues en este caso ustedes, por ejemplo, lo que por ahí dicen, ¿no? Es muy bonito, pero a veces también puede a uno mismo como cuidador, puede irritarte, puede cansarte, ¿no? Llega un lapso de un límite de que uno dice, ya no aguanto más, ya cuidar a este paciente, no puedo, emocionalmente ya me siento cansada, ¿no? Cuando ya comiencen a tener ese cambio ustedes en su organismo, es mejor renunciar, decir, ¿sabe qué? Hasta acá nomás es. Yo quiero un descanso, como decir, unas vacaciones, ¿no? Quiero unas vacaciones porque si yo sigo con esta misma presión, estoy seguro de que voy a agredir a mi paciente. Porque a veces no es de que te canse, no de decirlo, sino que a veces te cansa por lo mismo que los síntomas y signos que tiene tu paciente y no poderlo ayudar. A veces se vuelven los pacientes, no decir irritados, y no hay nada que tú puedas ayudar, eso cansa y eso es entendible, pero tampoco es entendible que a pesar de que ustedes estén con esa carga emocional, físicamente ya no pueden manejarlo y seguimos ahí, ¿no? Ahí es donde el riesgo de que podría ocurrir de la agresión del cuidador hacia el paciente enfermo. Es mejor que se den su tiempo y luego retoman, y ya van a retomar más tranquilos a volver a trabajar y cuidar a su paciente. ¿Está bien? Luego, por último, por ejemplo, nos dice acá, menos importante, pues dice, una persona con esquizofrenia tiene que tener siempre acompañamiento de alguien, nunca dejarlo solo, ni siquiera un cierto tiempo, decir media hora lo voy a dejar solito, no, y media hora puede pasar cualquier cosa con un paciente cuando recién está en su enfermedad etapa inicial, ¿no? Cuando los cuadros psicóticos es presentado muy seguido. Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, dice acá, el tratamiento adecuado. Es ideal que esté bien diagnosticado el paciente. Si mi paciente cumple el criterio de esquizofrenia, recibe el tratamiento para esquizofrenia. A veces pues decimos, no, mi paciente solo tiene trastorno depresivo mayor y lo diagnostican esquizofrenia. Y a veces no cumple para ese diagnóstico. Entonces hay que tener un diagnóstico, en este caso pues será el médico, pero sí que tenga el tratamiento adecuado. Y ustedes tienen que estar pendientes de los efectos colaterales que puede presentar este tratamiento. Alerta, ¿qué efecto secundario tomó mi pastilla hoy? Ah, ya, después de haber tomado comenzó a tener, mi paciente manifiesta tener dolor de cabeza. No, mi paciente manifiesta después la tomado la pastilla, tiene reflejo de náuseas, tiene malestar general, todo lo voy anotando y lo voy diciendo, doctor, mire, ¿sabe qué? Ese tratamiento que usted le ha dado le ha generado mucho efecto secundario a mi paciente, necesito que la monitoree.
quiero que lo dé un tratamiento más adecuado para evitar ese efecto secundario. Y luego, por ejemplo, acá dice, puede llevar una vida autónoma y plena. Sí, normal. Mientras el cuadro psicótico sea controlado, tu paciente va a llevar una vida como una persona sana. ¿Sí? ¿Alguna consulta está ahí, jóvenes? A ver, voy a leer acá sus comentarios otra vez. Conocí, por ejemplo, un caso de un resultado de violación de la joven y esquizofrénica y la familia tuvo que atenderla en casa. Es cierto, por ejemplo, ya que Nancy acá no dice, no, un caso de una joven, por ejemplo, yo también tengo un caso de una jovencita, no es tan joven, apenas es una niña, también ha tenido, sufrido violación. De la violación la ha llevado a muchos problemas mentales, la cual su médico, donde la psicóloga la ha derivado al psiquiatra. Y el psiquiatra lo está dando, bueno, no es todavía diagnosticado, pero sí está cumpliendo los criterios para esquizofrenia. Entonces, son la causa de una violación, ¿no? Es por su propio padre. Entonces, si es una joven, una niña por lo menos de 13 años va a cumplir, ¿no? Pero no es diagnosticada todavía porque están evaluando para ver si cumple más el criterio para esquizofrenia. Es lo mismo similar que te está pasando, hija, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, a veces tener los bajos recursos y llevarle seguido a la terapia, donde la den la terapia cognitivo-conductual puede ser un poco caro, porque no es nada cómodo, porque creo que no vas a encontrar a un psicólogo quien te pueda dar a 10 15 soles la consulta, ¿no? A veces pueden costar hasta 50 60 soles y la terapia psicológica es ideal en ese tipo de pacientes y después de haber sufrido todavía una violación. Y como ella dice, de bajos recursos no pueden manejarlo. Entonces, es cierto, por violaciones y no tener una terapia psicológica en el momento para poderlo ayudar, sobresalir de ese problema, sí es un factor de riesgo. En este caso, es lo que le digo con esta niña, ¿no? No es diagnosticada, pero sí cumple criterios para esquizofrenia. ¿Ya? Por ejemplo, también acá dice, por ahí, a ver, ese catesis, por favor, el número le podrían escribir por mensaje de Secatesis para solicitar su certificado. No logro verlo, dice. Por favor, Secatesis, escriba. Dice, por ejemplo, acá otra su compañera. Uno dice, tengo una familiar que sufre ese trastorno y no sabemos cómo tratarla. Por temporadas está bien, digamos que otras veces no se quieren ver. Por ejemplo, ya que me dice que no se quieren de ver. Es muy importante para pacientes con problemas, enfermedad psiquiátrica, eviten tener espejos. Los espejos lo pueden inducir a un cuadro psicótico en su paciente. Nada de espejos, tiene que estar una habitación libre, nada más, si es posible color blanco, todo pintado, nada de fluorescentes, ¿no? Pueden tener pegado quizás, por ejemplo, fotos de familiares muy cercanos para que pueda reconocer con facilidad, que no se olvide, pero nada de espejos, porque los espejos sí podrían, a su paciente se ponga irritado, ¿no? Cuando vea su propio reflejo, hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, no se quiere de ver, se aísla, como que odiar a todos es difícil ya que es un desgaste emocional. Es bastante, hija, yo te entiendo, no es nada fácil poder lidiar con un paciente cuando tiene esos cuadros, ¿no? Y no acepta su mal, ¿cómo se podría ayudar? Lleva terapia, hija, psicológica. Sería ideal que la pasen por un psicólogo. Em, en sí, ya fue diagnosticado esquizofrenia o simplemente tiene un trastorno depresivo mayor. Yo creo que tu paciente nada más tiene un trastorno depresivo mayor porque se ha comenzado a aislar, no quiere ver, ya estamos paciente antisocial, em, odia a todos, no es paciente irritado. Puede ser que no tenga esquizofrenia, hija. Si no tiene eso, solo es un trastorno depresivo mayor o solo tiene una depresión nada más. En este caso, una terapia sería lo ideal para que lo ayuden o diagnostiquen qué es lo que tiene y la pueden recomendar el tratamiento más adecuado.
¿sí? Sería bueno eso, hija. Sería bueno eso. Si es que no acepta, mejor pásenlo por un especialista, que es un psicólogo. El psicólogo va a evaluar y si necesita lo pasarán por el médico psiquiatra. Una interconsulta, aunque los psiquiatras solo automedican, los psicólogos te podrían ayudar. Miss, una pregunta, buenos días. Buenos días, hija. ¿Siempre tiene que haber causa para que una persona manifieste esquizofrenia o así de repente también puede presentar? No hay una causa específicamente, hija. Puede presentarse por cualquier tipo de un traumatismo, por ejemplo, un, un estrés postraumático. Por ejemplo, los casitos que estuve acá de relación, violaciones, por ejemplo, abuso de drogas. Ustedes han visto en noticias, por ejemplo, no estoy diciendo que con eso las personas que hoy en día pues matan a las personas sin piedad, ¿no? Hay que ver, puede ser que tengan un trastorno mental, no sabemos, porque ya cometer esos actos de ir, disparan como si nada, y una persona normal, sana, emocionalmente no creo que lo haga, pero una persona que podría estar pasando por un trastorno mental sí podría ser. Pues sí, causa fija no hay, hija, pero sí factor de riesgo que está relacionado con la esquizofrenia. Estrés, por ejemplo, fuertes, ¿no? Quizás que le haya chocado, un accidente que haya afectado el cerebro, por ejemplo, puede ser un factor de riesgo. Em, Hay personas, por ejemplo, hoy en día que sufren maltratos, por ejemplo, ya a un límite donde ni siquiera separarse y desean, se aferran a esas personas, sí podría ser un factor de riesgo, pero no es una causa. Y recuerden que la esquizofrenia se puede presentar a cualquier tipo de edad. No solo es de que a hombres o mujeres o niños o adolescentes o solo adultos mayores, no. A cualquier edad puede presentarse, ¿sí? Pero los síntomas solo tiene que pasar 6 meses para poder decir que es esquizofrenia y cumpla el criterio para diagnosticar esquizofrenia. No hay una causa, pero sí factor de riesgo y todo el mundo es una población en riesgo de que la pueda padecer. No sé si con eso dije te haya respondido la pregunta. Sí, Miss, gracias. Ya dije. ¿A otra consulta, jóvenes? Ya. Si tienen otra consulta, consulten jóvenes. Solo hasta ahí nada más sería su taller de hoy. Sí, estaríamos por culminar y si quieren consultar, prendan su audio nada más, chicos. Si, Carmen, por ejemplo, acá dice Carmencita, si tiene delirios psicóticos, ¿es esquizofrénico? No, hija, porque un delirio, una paciente con demencia tipo Alzheimer también la puede tener delirios. ¿Ya? Alzheimer, por ejemplo, la enfermedad puede tener delirios. Hay enfermedades neurodegenerativas, están bien acompañadas con delirios y alucinaciones. Lo importante, hija, acá es que cumpla los 6 meses de haber presentado el primer síntoma y cumpla el criterio, ¿sí? Otros tipos de síntomas, dentro de él, por ejemplo, ¿cuál está? Síntomas positivos, síntomas negativos, ¿no? Los síntomas, si está relacionado con lo cognitivo, por ejemplo, si me cumple todo ese criterio durante un periodo de 6 meses, 4 meses, sí es esquizofrenia, porque ya le dije, ¿no? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, adulto mayor, estamos hablando, ¿no? De 65 años y comenzó a tener delirios, alucinaciones, a veces puede ser que tenga Alzheimer o puede tener demencia tipo Alzheimer. Entonces, no solo por... hay esperanzas, hija de la esquizofrenia, claro que sí, mientras ustedes cumplan el tratamiento farmacológico y la terapia cognitivo-conductual. Eso es el tratamiento de primera línea. Farmacológico, antipsicóticos y la terapia cognitivo-conductual. Eso de por vida lo va a llevar el paciente. Así te hayan dicho, no, ¿sabe qué? Mira, el doctor ya me ha dicho que mi paciente con esquizofrenia ya se controló, es un paciente normal, ¿lo puedes dejar la terapia cognitivo-conductual? La respuesta es no.
no lo puede dejar. Esos pacientes tienen que siempre, siempre, cada cierto tiempo llevar la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Pero sí hay esperanzas, hay esperanzas. No tiene cura, pero sí hay un tratamiento. Si se cumple a la regla lo que el médico dice, les dije que el paciente con esquizofrenia puede retomar a hacer una vida normal como una persona sana como nosotros. No es de que toda la vida lo van a decir, no, es que es esquizofrénico, que lo ya, no tiene trabajo. No, sí, jóvenes, un controlado vuelven a retomar en su trabajo normal. Sí, Eh, mis buenos días, una consulta. ¿Desde qué edad ya se puede sospechar ya que es esquizofrenia? O sea, desde la niñez también podría ser. Mayormente la esquizofrenia se comienza a detectar de los 12, 15 años hacia arriba, menos va a ser difícil, hija. Ah, Tampoco se puede diagnosticar esquizofrenia a los 3, 4, 5, 6 años. Puede haber rasgos, sí, pero por eso hay que ver los síntomas positivos y negativos, ¿no? Para poder diagnosticar esquizofrenia. Mayormente ya de los 12 años hacia arriba sí se puede diagnosticar esquizofrenia. Hay que ver, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podrías ya identificar que tu paciente podría ser a diagnóstico de esquizofrenia? Por ahí, por ejemplo, muchos han dicho, no, es mi paciente se ha vuelto antisocial, o sea, si comienza a aislar. Muy bien, un síntoma, aislamiento, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más puedo ver en mi paciente? Pues para decir, supongamos que sufre esquizofrenia, los delirios, alucinaciones, ¿verdad? Es persistente eso, no es de que tiene hoy día y de acá ya lo tiene, en 5 días vuelve a tener sus alucinaciones. No, es persistente, esas alucinaciones y delirios que tiene ese paciente y va cumpliendo y va aumentando eso. ¿Qué más? La paranoia, ¿no? Quizás mi paciente comienza a escuchar voces, piensa que por ahí están diciendo, no, que mira, por ahí me están espiando, hay gente que me espía, no, mira, me dice estas cosas. O se ponen a hablar solos, ¿verdad? Como que si estuvieran hablando con un grupo de personas. Muy bien. ¿Qué más? Ya mi paciente comienza a perder el desinterés por bañarse, que es el autocuidado. Ya no quiere bañarse, se aísla, ya comienza a dejar esos hábitos, ¿no? De hacer su higiene, de vestirse, de cambiarse, todo eso. ¿Qué más me podría dar una alerta para esquizofrenia? La de doña, ¿verdad? Mi paciente ya no expresa satisfacción por lo que hace. Es como, no sé, no, si alguna vez ustedes, por ejemplo, han sentido eso, ¿no? Pero no es porque tengan esquizofrenia jóvenes, ¿ah? Sino porque a veces mucho cansado, el desgaste emocional que uno tiene a diario cuando trabaja, dice, no, uy, trabajar en lo mismo, irme otra vez, levantarme, ya no disfruto, ya con la misma satisfacción que antes que me iba a trabajar, no me iba a trabajar, llegaba contenta a mi trabajo, pero ahora voy solo porque tengo que cumplir. No me dan la satisfacción como antes, ya comienzo a perder esa, disminuye eso. Un paciente con esquizofrenia comienzan a tener esos síntomas. O sea, no llegan a su expresión de satisfacción al 100%. ¿Qué más? Por ejemplo, un pensamiento desorganizado. ¿Qué podría, por ejemplo, como les comenté, ¿no? Si tú le estás conversando una conversación, ¿no? Comentándose por ahí un chismecito, por ejemplo, y de la nada te comienza a unir otra frase. Ay, no, está presentando un pensamiento desorganizado, porque no me sigue la frase, sino me está uniendo la frase. ¿Qué más? Se desconecta de su realidad, sale de su mundo. Es como decir, por ejemplo, acá, ¿no? Para el paciente puede ser que vea una manzana en la mesa, en la realidad no existe nada. Es como decir, ¿no? Si tu paciente te dice, ¿no? Mira, yo veo ahí un plátano en la mesa, me la puedes dar y tú miras, no hay nada. Ellos simplemente ahí su alucinación visual, ¿verdad? Entonces, en su cerebrito de ellos no hay nada. Para ti tampoco lo vas a ver, pero el paciente siente decir, no, yo sí veo ahí si hay alguien. Mira, ahí está caminando algo, pero en la realidad no existe nada. Se desconecta de su realidad. Es como que decir, viven en una ficción, pero no en su realidad. En otras palabras, eso ya me está cumpliendo para criterio de esquizofrenia. ¿Qué más? En relación con el lenguaje, es muy callado. No sé si alguna vez han visto a un niño, por ejemplo, no participa en clase, no es porque tenga esquizofrenia, simplemente es para que más o menos lo entienda, ¿no? Un paciente con rasgos para diagnóstico, este trastorno,
no tienen ese hablar muy seguido, se comienzan a aislar, a veces solo dicen sí, no, ah, ya, listo, no te responden más, problemas de habla. ¿Ve? Entonces ya me cumple el criterio para esquizofrenia. Supongamos que pasó 6 meses y me ha cumplido todo el criterio, lo que dice el CIE-10 para diagnosticar. Ahí es donde lo diagnostican paciente con esquizofrenia. Alerta a esos síntomas, sí tienen que estar ustedes. Y presenta mínimo por ahí en relación, por ejemplo, con la cognición. ¿Se puede concentrar mi paciente con facilidad o se distrae? Porque la distracción también viene por otros motivos. ¿Verdad? Tú, por ejemplo, no duermes bien, al siguiente día no te concentras al 100% y eso no quiere decir que tú tengas un rasgo para esquizofrenia. Puede ser por un trastorno de sueño, ¿no? Tienes ese problema. ¿Qué más? Por ejemplo, ustedes podrían ver a un paciente en retención también con la memoria. ¿Qué tan seguido es para recordar cosas mi paciente? Estar alertos, eso sí, ¿ya? Pero siempre hay que, para esquizofrenia siempre cumple un criterio, hija, para poder diagnosticar, pero sí podrían ustedes estar pendientes a esos signos y síntomas. ¿Dónde los leo esos signos y síntomas? Dice mencionado, eso lo van a encontrar en el CIE-10 o CIE-11, en el DSM-5. Ambos son libros de diagnósticos de problemas mentales. ¿Ah? En el F30 ahí va a estar. Es un libro grueso, eso la pueden comprar en Amazonas, por ejemplo. Dígale, quiero que me venda el CIE-10 o el DSM-5, pero yo recomendaría el CIE-10. El CIE-10 es más entendible que el DSM-5, porque yo lo tengo los dos. En el DSM-5 como que no me da una explicación como yo quisiera que el CIE-10. Pero si desean para que ustedes puedan comparar que ambos libros te dan lo mismo para esquizofrenia, sino que diferentes maneras lo clasifican. Por ejemplo, en el CIE-10 lo clasifican con subtipos de esquizofrenia, que lo van a encontrar ahí la residual, la esquizofrenia desorganizada, la catatónica y la paranoide, ¿no? Y la simple. Pero ambos libros, cómprelo y hagan la diferencia. Es un libro muy gruesito para leerlo. Ahí están todos los trastornos mentales, incluso con los síntomas. Ahí dice, criterios para que se cumpla trastorno depresivo mayor. Criterios para que se cumpla si es esquizofrenia. Todo lo van a encontrar detallado, ¿sí? Si desea. Ahí, hija. Muy bien, otra consulta, jóvenes. Ya, no hay, creo que, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí nada más estaríamos terminando su taller de hoy. Si alguna consulta tenga coordinación a veces catesis, por favor. Doctora, su número para ubicarla. También da tratamiento o atiende así a personas con ese mal. Terapia. Sí, terapia. La verdad, hija, que netamente ahorita no estoy dando eso porque no tengo tiempo y que estoy haciendo otros labores. Usted tiene, a ver, ¿pero dónde viven ustedes, jóvenes? Yo estoy en San Juan Lurigancho. Van a venir hasta acá porque si me dicen, hija, irme hasta allá, difícil que me pueda movilizar. Los libros, hija, la que por ahí escuché decir, es de DSM-5, el CIE-10. ¿Ah? DSM-5 y el CIE-10. A ver, déjenme, voy a escribirlo un ratito acá, ¿ya? Para que lo vayan a comprar. Lo pueden encontrar en Emancipación, diré, en Amazonas. CIE-10. Y el otro es... Pero también ahorita ya tenemos el libro del CIE-11. Si desean también la pueden comprar porque el CIE-11 ya es el actualizado. El CIE-10 es el antiguo. Ahorita el actualizado es el CIE-11. También les voy a poner ahí el CIE-11. Ya está. Ahí les mandé, jóvenes, si desean los libros. Esos son los libros de trastornos mentales. Si ustedes quieren conocer más sobre los signos y síntomas para cada tipo de trastorno mental, qué criterios puede cumplir y ustedes ya se pueden dar cuenta, ¿no? Si está para un trastorno mental como esquizofrenia. Otra consultita. Jóvenes, aparte de que quieren la terapia, yo vivo por San Juan Lurigancho, jóvenes. El número no les Yo sí puedo dar. puedo ir. Yo sí puedo ir hasta ahí, porque vivo por Pueden ahí informar. cerca.
Si pueden venir, no hay ningún problema, hija. El número no los puedo dar si mientras coordinación de la institución no me puede dar la orden. O sea, decir sí, licenciada, sí puede dar su número. A ver, Secatesis por ahí, hija. Creo que ya se fue ya. Me dejó sola. ¿Puede hablar, Miss? Sí, hija, o sea que están pidiendo número. Buenos días a todos. Soy del área comercial Jimena. Le informo que pueden solicitar lo que es su certificado de taller al número que está en el chat del Zoom. Y también pueden registrarse en el formulario que está también en el chat del Zoom. Recordarles que el certificado físico tiene un costo de 45 soles y el virtual de 30 soles. Incluye lo que es la grabación de la clase y su PDF, ¿correcto? Me indica por medio del WhatsApp los que están interesados. Muchas gracias. Ya, ya. Muy bien. Acá ahí sería genial conformar una red de apoyo. Eso sería lo ideal, hija. Por ejemplo, ustedes, si ya conocen algo de la enfermedad de la esquizofrenia y o ya están relacionados con la carrera en psicología, por ejemplo, ¿por qué no pueden ustedes hacerse un grupito, ¿no? Como apoyo psicológico y brindar a esas personas que no tienen los recursos necesarios que puedan ir a un psicólogo? Pueden ustedes dar apoyo y no solo es dar terapia, sino que ustedes a un paciente con esquizofrenia, ¿qué podrían ayudar? Hacer ejercicios, dinámicas, por ejemplo, compartir con otro tipo de pacientes, cómo es la experiencia, ¿no? Eso sería lo ideal. Eso es el trabajo a veces de los cuidadores que nosotros tenemos que hacer para evitar las recaídas, para evitar que mi paciente no entre en un cuadro de depresión, en ansiedad, ¿no? Mantenerlo como que decir en una tranquilidad pasiva a mi paciente. Eso lo va a ayudar en su recuperación de su enfermedad. Es lo ideal, sería muy bueno. La opinión que da su compañera es muy buena. Muy bien, jóvenes. Eh, sí, no sabía decirte, hija, al 100% si acá el instituto está dando clases específicamente para pacientes con esquizofrenia. ¿Te refieres presencial o virtual? Porque hay un curso, bueno, solo les comento nada más. Hay un curso se llama geriatría, pero esos son 4 meses. ¿Ya? En 4 meses, por ejemplo, se les enseña todos los cuidados a un paciente con todo tipo de, incluso enfermedades neurodegenerativas como demencia, Alzheimer, Parkinson y otro tipo de enfermedades para cuidar con úlceras por presión, por ejemplo. Y dentro de eso viene psicología en el adulto mayor. Dentro de donde viene psicología en el adulto mayor, se le maneja, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la percepción de mi adulto mayor frente a un diagnóstico o una enfermedad crítica? Cáncer, por ejemplo, hoy en día la enfermedad. ¿Qué es lo que afecta en lo emocional cuando mi paciente recibe su primer diagnóstico? Tiene cáncer. ¿Cuál es la percepción según la psicología? ¿En qué lo afecta mi adulto? Ahí, por ejemplo, les dan un poco de introducción el manejo psicológico en ese tipo de pacientes, ¿no? Relacionado a lo que tú pides, hija, cuidados. Pero así específicamente paciente psiquiátrico, no esquizofrenia, diré, no he visto, o es ellos que dejan de repente y yo no estoy enterado de eso, hija. La verdad, soy sincera, no, sería bueno que eso mismo le pregunten a coordinación, ¿no? Mediante donde las redes que se han comunicado pregunten, digan, ustedes dan 100% enfocado en pacientes esquizofrenia, cuidados, a ver si le dan la información, porque yo desconozco eso, hija, ¿sí? Muy bien, virtual normal la pueden dar. Listo, jóvenes. Si no hay otra consulta, eso sería todo, ¿sí? Cuídense mucho. Estamos comunicándonos en otra oportunidad. Si Dios quiere, nos estaremos volviendo a ver. Bendiciones, jóvenes. Cuídense. Gracias, licenciada.
Ya termino mis clases.